hacia la membrana celular. Luego encontramos a los lisosomas, que son vesículas bien pequeñas y que tienen la función de hacer la especie de estómago de una célula, ya que ellas tienen mucha cantidad de enzimas digestivas que ayudan a desdoblar a todo aquel material nutritivo que entre en la célula. Luego están los peroxisomas, cuya función en realidad es un poco diferente a la de los lisosomas, ya que los peroxisomas tienen la función principalmente de oxidar o de desdoblar materiales que puedan ser nocivos para la célula o productos de desecho de la misma célula. Luego los cloroplastos solamente van a aparecer en la célula vegetal porque ellos cumplen función de fotosíntesis. Las mitocondrias sí aparecen en ambos tipos de células y hay muchas mitocondrias si la célula es muy activa y muy pocas mitocondrias si la célula es bien pasiva. Por ejemplo, en una célula muscular, la cantidad de mitocondrias es inmensa. Y luego, una de las dobles membranas más importantes es la que recubre al núcleo, ya que este es el organizador y el planificador de todo el metabolismo necesario para que la célula se mantenga viva. Vamos a ver cada uno de estos organelos en detalle. Profe. Ok. Sí. Está pasando diapositiva. Sí, ahora son las diapositivas las que no ven. Es que yo no los veo, yo solo veo a los conectados, pero yo no veo las diapositivas. No sé si los chavalos la ven o no la ven. O de tu internet, porque nosotros vemos bien la diapositiva. Sí, yo la Sí, sí. Ok, parece que hay algunos problemitas en algunos lados, pero bueno, ni modo. Yo creo que esto queda grabado y después lo puedes bajar y lo miras. Bien, continúo. Veamos, si se acuerdan, después de la membrana estaba toda la parte líquida y externa a los organelos. Esto se llama citosol, es una parte fluida, es como una especie de gelatina y está en todos los espacios entre los organelos. Está compuesta por agua, por proteínas, por moléculas sencillas como glucosa, ácidos grasos o aminoácidos. También hay una gran cantidad de azúcares diferentes, ya no necesariamente la glucosa. También hay mucho ARN. Si nosotros revisamos la composición de este citosol, vamos a encontrarnos con que las proteínas están en unas concentraciones que van desde el 25 al 50%. ¿Qué función tiene el citosol? En el citosol se desarrollan la mayoría de las reacciones químicas del metabolismo de la célula. Allí van a parar los nuevos productos, pero también van a parar los productos de desecho. Por lo tanto, la fuente de materiales para el metabolismo está en el citosol y es todo lo que ha entrado desde el exterior de la célula. En el citosol, además, vamos a ver estructuras que lo componen, como es el citoesqueleto. El citoesqueleto es como la estructura de soporte de una casa. O sea, el techo está soportado por una serie de vigas en donde se clavan el zinc o se ponen las tejas, etcétera. Entonces, más o menos, el citosol crea una estructura como un esqueleto celular. Además, esto le da una forma definida a algunas de las células que luego, posteriormente, en sus clases de histología, ustedes van a poder diferenciar solamente con una visión de su forma, como por ejemplo tejido epitelial liso, tejido epitelial ciliado, tejido estratificado, solo por la forma de la célula. Esta forma, vuelvo a decir, la da el citoesqueleto. Flotando en las células, principalmente animales, nosotros podemos encontrar los que se llaman cuerpos de inclusión.
Los cuerpos de inclusión pueden ser gotitas de grasa, moléculas de glucosa, moléculas de carbohidratos, que dan esa viscosidad a ese citosol. Bien, pues aquí hablamos de ello, ¿no? En algunas células se presentan cuerpos de inclusión, los cuales son regiones del citoplasma que tienen una composición diferente en esa sección. Pueden ser de dos tipos, pueden ser gotas de lípidos que son aceites o grasas, o pueden ser partículas de glucógeno. Ambas, las gotas de lípido o el glucógeno, tienen la función de conservar como molécula reservas de energía. En el caso del citoesqueleto, es una red de proteínas que dan forma y estructura a la célula. Pueden ser de tres tipos. Los filamentos de actina, que están formados por proteínas globulares que se enredan como una especie de cordoncitos, giran y forman cadenas filamentosas que le dan fortaleza por debajo de la membrana celular. Estos filamentos, además de dar fuerza a la célula, pueden realizar movimientos para dar el fenómeno de transporte conocido como fagocitosis, para estrangular a la célula en su división celular y dar el fenómeno conocido como citocinesis, o simplemente cuando ellos cambian de forma provocan la contracción muscular. El otro tipo de filamento en el citoesqueleto es el llamado filamento intermedio. Este está formado ya por proteínas diferentes a las actinas, son proteínas fibrosas y muy alargadas, como la queratina. La queratina, pues las mujeres principalmente conocen más de esto, es la famosa proteína que forma el pelo. Y digo que las mujeres lo conocen porque más de alguna ha hecho tratamientos con queratina. Esta queratina es una proteína protectora y aísla generalmente, en el caso del pelo, de que el pelo no llegue a humedecerse al 100%, o sea, no llegue a tomar humedad, sino que solamente sea lavado por la parte externa. Y luego estos filamentos son abundantes en células que están sometidas a tensión mecánica. Por ejemplo, las células musculares, a lo largo de los axones de las células nerviosas, o en los epitelios en donde se unen el citoplasma con el citoplasma de las células vecinas por unas canales o uniones celulares que se llaman desmosomas. Pues bien, el tercer tipo de filamento es llamado microtúbulo. Estos microtúbulos están formados por proteínas globulares que se llaman tubulinas, las cuales se unen para formar estructuras bastante pequeñas en forma de cilindros huecos y alargados. Como ven aquí en el esquema, este es un microtúbulo que gira y gira y gira y forma un cuerpo alargado. Los microtúbulos son no membranosos, no tienen membrana externa. Y ejemplo de ellos son los centríolos, el uso mitótico, los cilios y los flagelos. En el caso del uso mitótico, este se presenta flotando en el citoplasma, pero solo durante la reproducción o división celular. Esta estructura se observa como una serie ordenada de fibras radiales en donde cada fibra es un microtúbulo que está formado por tubulinas y tiene dos extremos diferentes. Esto que está aquí es el uso mitótico en un esquema. Y esto que está aquí es el uso mitótico en una fotografía realizada con un microscopio de contraste de fluorocromos. Lo verde son las fibras o los microtúbulos que forman las fibras. Lo azul son los brazos de los cromosomas. Lo rojo son los centríolos de los cromosomas. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?
Y como ustedes ven, forman una especie de canasta en donde cada cromosoma se adhiere por su centríolo a una fibra para ser llevado a uno de los extremos en donde están los llamados centríolos. ¿Sí? Este uso mitótico sirve para que los cromosomas viajen a los polos celulares. Se nos dice que este uso tiene un extremo menos, el cual se encuentra estabilizado y unido al cinetocoro. Por aquí está el extremo menos. ¿Por qué les dicen menos? Porque cuando el cromosoma viaja, este filamento comienza a hacerse cada vez más corto, cada vez es menos largo. El extremo más se encuentra libre y puede crecer a gran velocidad añadiendo moléculas de tubulina. Entonces, este extremo que no tiene cromosoma, o este, tienden a crecer y a crecer buscando sin llegar nunca hasta el otro extremo. Por eso se les dice extremo más, porque es un extremo de crecimiento. La función que tiene este uso mitótico es la de llevar a cabo una repartición exacta de los cromosomas durante la división celular. Hemos dicho que había estructura hacia donde va a parar el uso mitótico en cada extremo de una célula en división. Esta estructura es un organelo y se llama centríolo. Los centríolos solo están presentes en células animales. Uno, ¿verdad? Aquí dice 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Y así sucesivamente hasta llegar a 9 agrupaciones de 3. La función que tiene el centríolo es ayudar a crear dos centrosomas, que es una estructura que ayuda a la célula en las divisiones celulares para la repartición de los cromosomas. Bien, si los centríolos, los cilios y los flagelos están formados por microtúbulos, vamos a ver en el caso de los cilios y los flagelos que esta estructura que presentan los centríolos cambia un poco. En este caso, no todas las células tienen cilios o flagelos, ya que estas estructuras son proyecciones que salen desde la membrana plasmática hacia el exterior y están formados por un haz de microtúbulos que se prolongan, en el caso de los flagelos, bastante alargadas de la célula, y en el caso de los cilios, son una especie de pelillos. Los cilios son muy cortos y se encuentran en la mayoría de las células animales protozoarias, pero también están en un organismo como los humanos, tapizando células epiteliales de los intestinos o del conducto respiratorio. Están en muchas células unicelulares como los protozoos y en algunas plantas inferiores. En cambio, los flagelos son prolongaciones largas. Esto lo diferencia de los cilios, porque unos son cortos y en el caso de los flagelos son largos. Generalmente aparece uno por células. Es más fácil verlos en los protozoarios, pero también lo podemos ver en los espermatozoides. El decir que hay uno por célula no es una regla, muchachos, porque en el caso de los espermatozoides, cuando ustedes realicen algo que se llama espermatograma, que lo que busca es que el 10% de los espermatozoides sean perfectos, si tenemos más de 10% de espermatozoides dañados, nosotros ya tenemos problemas de fertilidad. Entonces, ¿por qué decimos que tenemos problemas de fertilidad? Porque los flagelos en los cromosomas pueden aparecer 2 o 3. Ese pobre cromosoma se mueve como loco, gasta energía y después se queda sin energía y no puede viajar. Puede ser de que haya espermatozoides que no tengan flagelo, entonces son defectuosos. Pueden ser espermatozoides que tengan un flagelo muy corto y entonces aunque se mueva como loco, esa colita no avanza. O al revés, puede ser un flagelo tan largo
que los movimientos de ondulación que causa no le permitan avanzar. Pero sí, este es un ejemplo claro de que en las especies pluricelulares como los humanos, nosotros tenemos células especializadas que puedan presentar flagelos o células especializadas que puedan presentar cilios como las intestinales y las del aparato respiratorio. ¿Qué función cumplen los cilios y los flagelos? Generalmente sirven, aquí esto que están viendo ustedes es una euglena, y si ustedes ven se muestra un movimiento de un flagelo. Este movimiento le permite a la célula euglenoide avanzar. Hay algunos otros protozoarios propios del canal cervical de las damas que causan, cuando la población de ellos aumenta mucho, causan algunos tipos de infecciones. Y estos pues tienen en vez de una cola, dos. En este momento no recuerdo el nombre, pero bueno, se los envío de alguna manera, se los menciono en la siguiente clase. Pseudomonas. Son organelos que tienen, organismos que tienen doble flagelo. En el caso de los cilios, además de dar movimiento, pueden ayudar a capturar partículas. Muchos protozoarios utilizan los cilios con este movimiento para crear una corriente de agua que les lleve el alimento o las partículas alimenticias hasta la membrana y por fagocitosis llevarla hacia su interior. Las células de las vías respiratorias están muy revestidas por cilios, atrapan partículas de polvo o células muertas. Luego, con la mucosidad que está presente, estas partículas de polvo viajan hasta el exterior y son, por ejemplo, las más fáciles y más reconocibles, las que forman el mucus de las fosas nasales. Pues bien, ahora vamos a hablar de un organelo muy importante para las células. Prácticamente este organelo trabaja muy coordinadamente con lo que es la información del núcleo. Este organelo se llama ribosoma. Es desnudo, no tiene membrana. Son bien pequeños, abundan libres en el citosol de los procariotas y de los eucariotas. Se les puede encontrar también unido a la membrana de retículo endoplasmático. Esto que vemos en color amarillento, mostaza, son las membranas de retículo endoplasmático. Y esto que vemos acá, son en azul, son los ribosomas. Fíjense que algunos ribosomas están como unidos uno con otros, formando una especie de cadenita. Eso lo vamos a mencionar en un momento. Están presentes en el interior de las mitocondrias y se llaman, si están en las mitocondrias, mitorribosomas, o en los cloroplastos de las plantas, y si están allí se llaman plastoribosomas. Pero lo más natural, lo más normal es que estén unidos a la superficie de la membrana de retículo endoplasmático. Su estructura, tienen una forma esférica. Está compuesta por dos unidades llamadas unidades grande y subunidad pequeña. Aquí hay un esquema. Lo rosada es la grande y la color rosa o rojo es la pequeña. Si ustedes ven, son bien diferentes y tienen ciertas estructuras que cuando nosotros hablemos de traducción, vamos a ver que estas estructuras son una especie de zipper o el cierre de un zipper, en donde las proteínas se ensamblan. La función que tienen los ribosomas es la de ser el organelo en donde ocurre el proceso de síntesis o de construcción de proteínas. A este proceso se le llama traducción. La síntesis de proteína ocurre en los sitios donde hay ribosomas. Entonces, donde quiera que haya ribosomas, puede haber síntesis de proteínas.
Por lo tanto, hay síntesis de proteína en el citosol, hay síntesis de proteína en las mitocondrias, en los cloroplastos y en el retículo endoplasmático. Bien, cuando la síntesis de proteína es muy intensa, varios ribosomas se unen a una molécula de ARN mensajero y forman lo que se conoce como polisoma o polirribosoma. Era lo que nosotros decíamos, forman una especie de cadenita con el ARN. Explico un poquito esto. Para que la proteína se elabore más rápidamente, si la función de los ribosomas es la de traducir el mensaje que lleva el ARN mensajero y convertirlo en un aminoácido, entonces desde aquí hasta aquí es posible que este ribosoma haga la traducción. Desde aquí hasta aquí, este ribosoma hará lo mismo y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Si un solo ribosoma hace el recorrido desde aquí hasta el final, entonces llevaría más tiempo. Pero si se unen varios ribosomas y toman secciones del ARN, que es esta hebra, por separado y trabajan por separado, entonces van a lograr formar la proteína más rápidamente. Para que vean que hasta en esto hay una forma de acelerar los procesos. Otro organelo celular es el retículo endoplásmico. Este organelo sí es un organelo membranoso. Comprende un sistema de membranas internas que envuelven al núcleo y se extienden por el citoplasma. Si ustedes ven, este es el núcleo. Muy cercanos al núcleo están esta serie de laberintos que tienen ribosomas, si ustedes ven. Entonces, cuando el ARN sale del núcleo y va al citoplasma, generalmente es capturado por la parte externa o la parte interna del retículo endoplásmico. Y por lo tanto, toda sustancia que salga del núcleo es trasladada a través de estos laberintos hasta llegar muy cerca de la membrana celular. La estructura de estos laberintos y túbulos ramificados llega a formar en algunos casos sáculos bastante aplanados que están conectados a lo largo del citoplasma. A estos espacios que están aquí, miren, a esto que estoy señalando con la flecha, se le llama lumen o luz de retículo endoplásmico. Pues bien, si esa es la estructura, vamos a encontrarnos que hay dos tipos de retículo endoplasmático. Uno rugoso, que recibe ese nombre por tener adheridos muchos ribosomas, y el otro liso, porque no tiene ribosomas adheridos. Si ustedes ven, aquí tenemos al núcleo y luego la serie de laberintos. Unos tienen puntitos rojitos, que serían los ribosomas, y otros son como una especie de tubo. Aquí se ve mejor, este es el retículo rugoso y este es el retículo liso. Como decíamos, reciben el nombre por si tienen o no tienen ribosomas. Entonces, las funciones del retículo endoplásmico es que participe en la síntesis proteica, debido a los ribosomas, ¿verdad? Además, participa en modificaciones de algunas proteínas, ya sea por glucosilación, por uniones de oligosacáridos, hasta formar proteínas llamadas glucoproteínas. Es decir, una proteína cuando sale recién salida de la fábrica de los ribosomas, tal vez no es funcional. Es funcional hasta que se le une un grupo de fósforo. O es funcional hasta que se le une un grupo de un glucósido o un carbohidrato. Entonces, dentro del retículo endoplasmático es que ocurre esta unión y esta activación de esas proteínas. Bien, entonces, en resumen, el retículo endoplasmático tiene la función de participar en el metabolismo de las grasas.
o de los lípidos en general, realiza desintoxicaciones por medio de enzimas que transforman las toxinas que llegan del exterior, que pueden ser insecticidas, condimentos, drogas, medicamentos o alcohol, ¿verdad?, en moléculas no tóxicas y que son más diluibles para facilitar su eliminación de la célula. En los vertebrados, nosotros tenemos una gran cantidad de células que tienen retículos endoplasmáticos muy grandes. Esto ocurre principalmente en las células del hígado, pero también están en los intestinos, en los riñones, en los pulmones y en la piel. ¿Qué tienen en común el hígado, el intestino, los riñones, los pulmones o la piel? Pues si ustedes ven, son órganos que en los individuos sirven para procesar sustancias. El hígado es el principal órgano que nos desintoxica. El intestino es un órgano que absorbe gran cantidad de agua. Los riñones filtran esa agua, quitan los sólidos, devuelven el agua, una parte del agua al organismo y la otra la acumulan para ser eliminada, porque esta agua que eliminamos, que conocemos como orina, lleva gran cantidad de uratos. Los uratos o los productos del nitrógeno son altamente tóxicos para los humanos. Ejemplo clásico y muy pues triste son aquellas personas a las cuales los riñones ya no pueden cumplir la función de filtración y tienen que recurrir a la diálisis para poder lavar su sangre y que sus riñones ya reciban una sangre que lleve muy pocos desechos porque ellos no son capaces de procesarlo. En el caso de los pulmones, pues hablamos de gases que son intercambiados, vea, CO2 como un gas tóxico y oxígeno como un gas elemental para la vida. Pues bien, continuamos. Otro organelo membranoso muy importante es el complejo de Golgi. Las células pueden llegar a tener solo un complejo de Golgi al lado del núcleo o pueden tener a varios dispersos en el citoplasma. Por ejemplo, las células hepáticas tienen hasta 50 cada una de ellas. Esto que vemos aquí es la estructura de un complejo de Golgi. Si ustedes ven, son como una especie de bolsitas montadas unas encima de otras. Estas bolsitas están formadas por una membrana que tiene la misma naturaleza de la membrana plasmática. ¿Qué podemos ver como estructura de un complejo del Golgi? Bueno, que presentan una cara llamada cis o cara de entrada. Esta zona está muy pegada al núcleo y además está orientada hacia el retículo endoplásmico. Y una cara trans o cara de salida que está orientada hacia la membrana plasmática. ¿Por qué creemos que presenta esta disposición de cis muy cerca del núcleo del retículo y de trans muy cerca de la membrana? Fíjense en este esquema. De esas bolsas se van liberando como una especie de gotitas membrana celular con contenido. Lo que ocurre es que el complejo de Golgi es una zona en donde se sintetizan algunos tipos de fluidos muy importantes para el organismo, como por ejemplo algunas hormonas. Las hormonas viajan desde el retículo endoplásmico, se ensamblan en el complejo de Golgi, son llevadas por vesícula hasta la membrana y son sacadas de la célula, dirigidas en el torrente sanguíneo y llegan hasta su órgano blanco. Pues bien, los compartimentos especiales que forman al complejo de Golgi se pueden agrupar en dos: aquellos que forman unas redes de estructuras tubulares que a su vez pueden ser cis o Golgi en la cara cis o trans
en la cara trans. Como decíamos, este es como una especie de viaje. Lo que se comienza a formar va por esta zona hasta llegar a la parte de la cara trans y ser liberada, principalmente para unirse con la membrana. Aquí vemos una microfotografía con colorantes para distinguir cuál es el complejo de Golgi y cuáles son las vacuolas. Aquí vemos también la posición de la cara cis, que decíamos que es la entrada, y la cara trans, que es la que está formando vesículas. Ok, otra manera en que nosotros podemos encontrar al aparato de Golgi es formando una estructura llamada distiosoma. Esta está conformada por, como siempre, ¿verdad? Una parte cis y una parte trans, pero tiene una parte llamada cisterna medial. Aquí vemos que el acumulamiento de los áculos nos permite formar al aparato de Golgi, pero también nos permite distinguir las partes cóncavas, que son las trans, y las partes internas, que son las cis. Cada cisterna puede también estar formada por dos compartimentos. Las funciones que tiene este aparato de Golgi es un complejo que forma los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? No lo hemos visto todavía, ¿verdad? Son vesículas que llevan un contenido. Si ustedes ven, aquí está separándose y aquí ya está libre en el citosol. Que puede ser una sustancia como una hormona o puede ser gran cantidad de enzimas. Vamos a ver a lo largo del curso que las enzimas son proteínas especiales que participan en el desdoblamiento de moléculas complejas a moléculas sencillas y que ayudan al metabolismo celular. ¿Cómo funciona el aparato de Golgi? A partir del retículo endoplasmático rugoso, se forman vesículas de transición que llegan hasta la cara cis. En la cara cis realizan un recorrido, se activan, se unen a otras moléculas para formar, al final, en la cara trans, una vesícula llamada lisosoma, que tiene una función bien particular, o una vesícula de secreción que no es un lisosoma, sino que lleva una sustancia ya lista para accionar, y este es el caso de las hormonas. Estos lisosomas o las vesículas de secreción siguen viajando y se unen a la membrana celular para ser liberadas al exterior. Entonces, un dictiosoma, decíamos, tiene tres partes y está formada por el apilamiento de los sacos del aparato de Golgi. La función del aparato puede ser la de procesar o la de modificar. Procesa proteínas y lípidos que fueron sintetizados en el retículo y que salen a regiones especializadas, y en este caso son llamados elementos transicionales, por ser una vesícula de transición la que los lleva desde el retículo hasta la membrana. Cada vesícula entra por la cara cis y atraviesa el dictiosoma y sale por la cara trans. Otra función es la de clasificación. Las moléculas que ya fueron procesadas y que ya están modificadas, al llegar a la cara trans, son clasificadas para ser enviadas a su destino final. Esto puede ser, el contenido va a formar un lisosoma, el contenido es encerrado en una membrana y es llevado como una vacuola hasta la membrana plasmática y desde allí hasta el exterior de la célula. Y por último, la función de secreción. Ciertas moléculas que van a ir a parar fuera de la célula son transportadas por vesículas secretoras que son liberadas por el proceso de exocitosis que nosotros vimos en la clase anterior. Ok. Nosotros
bueno, lamento, pero no le puse el apellido. Vamos a ver otros organelos que son llamados lisosomas. Los lisosomas son pequeños organelos con este tamaño que están dispersos. Si ustedes ven, las flechas indican a diferentes lisosomas de diferentes tamaños, que están dispersos en el citoplasma y que se encuentran solo en células animales. Son heterogéneos, es decir, no vamos a encontrar dos iguales en cuanto a forma y a tamaño. Los lisosomas están rodeados por una membrana que limita el espacio interno, que es conocido como lumen. Allí nosotros podemos encontrar hasta 50 diferentes tipos de proteínas que son enzimas hidrolíticas o digestivas que le permiten a la célula digerir todos los diferentes grupos de macromoléculas que puedan estar en el citoplasma. En esos 50 diferentes tipos de enzimas podemos encontrar proteasas que destruyen proteínas, nucleasas que pues, son capaces de desintegrar un núcleo, glucosidasas que actúan sobre los carbohidratos, lipasas que actúan sobre los lípidos, fosfolipasas que fosforilan a los lípidos, fosfatasas que actúan en niveles muy ácidos y que permiten desdoblar el ATP, sulforasas que son capaces de romper los puentes de azufre, etc. Como ven, estos organelos llamados lisosomas están constantemente siendo formados por el aparato de Golgi y son enviados en formas de sacos rodeados de membrana y adentro llevan las enzimas. Siempre queda una curiosidad al respecto y cada vez que se habla de este tipo de organelo. Por ejemplo, por algún tiempo se dijo que el cáncer era provocado por un enloquecimiento de los lisosomas que se abrían en el citoplasma y comenzaban a destruir todo. Es decir, que rompían, explotaban y comenzaban a autodigerir a la célula. En realidad esto ocurre algunas veces, pero no precisamente son el motivo y el origen del cáncer. Las membranas de los lisosomas también están constituidos por lípidos y proteínas. Y me regreso. Sí, dentro de los lisosomas hay proteasas, glucosilasas y lipasas, ¿por qué no destruyen la membrana que los está encerrando? Pues precisamente, muchachos, porque no se degradan, porque las enzimas que están encerradas dentro no pueden actuar, porque la membrana está protegida por glucosilaciones, es decir, por uniones de glucósidos y fósforo que evitan que accione la enzima. Además, si hay alguna fuga, el pH que hay en el citosol es de 7.2 y otra forma de protegerse la célula de ser destruidas por sus mismas enzimas es que las enzimas que están en los lisosomas son del tipo hidrolasas ácidas, es decir, que solo actúan a un pH de 5. Si son liberadas en el citosol, al encontrar un pH de 7.2, se inactivan y no causan daño. Pues bien, la membrana lisosomal también contiene proteínas de transporte que permiten que algunos productos finales de la digestión salgan hacia el exterior de la célula. Fíjense en esto. Aquí hay un lisosoma de los que estamos hablando. Este lisosoma se une a una vacuola que se formó por fagocitosis desde la membrana y al unirse, porque la naturaleza de la membrana es la misma, libera dentro de la vacuola
a las enzimas proteolíticas de las que habíamos hablado antes. Y las enzimas se encargan de hacer la digestión de esta sustancia que acaba de entrar en esta vacuola y la desdoblan hasta aminoácidos, ácidos grasos, azúcares o nucleótidos. La función de los lisosomas es precisamente la digestión celular, tanto dentro como fuera de la célula. La digestión intracelular ocurre en vacuolas internas. La digestión extracelular son las enzimas que son liberadas hacia el exterior y que en el espacio entre las células encuentran sustancias o materia prima que desdoblan para poder ser luego incorporada al interior de la célula. Hasta el momento, muchachos, nosotros hemos visto una parte de los organelos. El otro organelo a ver, y el último a ver el día de hoy, serían los llamados peroxisomas. Peroxi viene de peróxido y soma es cuerpo. Es decir, son pequeños microcuerpos que dentro de ellos llevan enzimas peroxidasas que son capaces de desdoblar. En el caso de la urotoxidasas, pueden desdoblar el oxígeno elemental y convertirlo en peróxido de hidrógeno. O al revés, las catalasas que toman el peróxido de hidrógeno, la famosa agua oxigenada, y que lo desdoblan y forman una molécula de agua y forman además oxígeno libre. Como vemos, la función de los peroxisomas es la de reducir sustancias por acción de enzimas peroxidasas de hidrógeno. Además, poseen catalasas que destruyen al peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es bastante tóxico para el organismo, por eso es que se tiene que desdoblar a 2 moléculas de agua y oxígeno que puede ser aprovechado para otra cosa. En las células del hígado y del riñón se dan reacciones de peroxidación para desintoxicar moléculas tóxicas. Por ejemplo, casi toda el alcohol, etanol que es consumido durante una noche de parranda, al día siguiente aparece oxidado por las peroxidasas a una forma que se llama acetaldehído y es la que produce lo que decimos popularmente aquel olor a aliento de dragón. ¿Sí? La función entonces es reducir sustancias por acción de las enzimas peroxidasas. Aquí parece que repetí lo mismo, no me fijé. Pero si nosotros ya no hablamos de un organismo animal, hablamos de plantas, también podemos encontrar peroxisomas en las plantas. ¿Qué función cumplen en las plantas? Pues participan en la fotorrespiración para producir oxígeno. O también ayudan a una semilla de una planta en el tipo específico llamado glioxisoma, porque se unen y forman el ciclo del glioxilato, que hace que algunas grasas que están presentes como reserva en la semilla sean convertidas en azúcares y a su vez sirvan de fuente de energía para que se desarrolle la plántula. Pues muchachos, hasta aquí vemos por el día de hoy y por el tiempo lo que son algunos organelos celulares. Ya nos resta ver aproximadamente 3 más para poder entrar ya al estudio general de la célula. Espero que todos al final hayan podido escuchar esto y tengamos la oportunidad de poder tener la clase ya con audio, porque desgraciadamente algunos de nosotros pues no